Entre el año 2012 y 2020, el Estado chileno gastó 43.000 millones de pesos en remuneraciones indebidas, licencias médicas rechazadas o asignaciones que no correspondían. Accedimos de forma exclusiva a un informe de la Contraloría que establece cuáles son las entidades que incurren en los mayores gastos de este tipo. Lo peor es que, pese a las advertencias, siguen existiendo este tipo de fallas y los dineros no son devueltos en su totalidad, generando una importante pérdida de recursos fiscales. La investigación es de la periodista Josefina Eckholt. Entre los años 2012 y 2020, el Estado chileno gastó más de 43.300 millones de pesos en remuneraciones indebidas, licencias médicas rechazadas o asignaciones que no correspondían, supuestamente por error. Lo que llama la atención en esa tesis es que si se detectan, ¿cómo no es posible que al año siguiente estos procesos se mejoren y que no volvamos a cometer los mismos errores? En la medida de que los controles preventivos en materia de remuneraciones no funcionen, no se robustezcan, el factor de riesgo está. Y estos montos pueden ser la punta de un iceberg, digamos. Pero ¿son solo errores que se repiten todos los años o hay algo más? Si la pregunta ¿es imposible de realizar hoy día un fraude como el de Carabineros? No, hoy día sigue siendo posible. ¿Eso usted lo puede descartar? No, no puedo descartar nada. Si algo me ha enseñado este cargo después de 7 años es que no se puede descartar nada mientras no se haya hecho una fiscalización o una comprobación de las circunstancias que están ocurriendo. Hasta el cierre de este reportaje, ninguna de las instituciones consultadas, ni el Ministerio de Hacienda, ni la Contraloría General de la República, pudieron responder a Chilevisión Noticias si el total de este dinero, que es de todos los chilenos, ha sido devuelto al Estado. Por la afirmativa, 73 votos, 71 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Es marzo de 2023. La reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Gabriel Boric es rechazada por la Cámara de Diputados. El ministro de Hacienda dice que esta decisión dejará sin financiamiento áreas muy sensibles para chilenas y chilenos. Pero mientras eso pasa, funcionarios públicos de todos los sectores reciben miles de millones en pagos indebidos al año. Chilevisión Noticias tuvo acceso exclusivo al análisis estadístico que la Contraloría General de la República hace sobre supuestos errores en el pago de remuneraciones en el Estado. Es decir, sobre asignaciones, licencias médicas, sobre sueldos y otros beneficios que se calculan mal y se pagan de más año tras año. Junto a 3 expertos revisamos estos informes entre 2012 y 2020 y comprobamos que el daño fiscal supera los 43.300 millones de pesos. Y esa plata es de todos los chilenos. Son cifras bastante impresionantes. 40.000 millones de pesos es más o menos la cifra que el propio Paco Gate en su momento significó como perjuicio fiscal y que debieran significar esfuerzos del Estado por una parte para evitar que estas conductas siguieran sucediendo y en su caso, si es que hay responsabilidades administrativas o penales, castigarlas. Muchísimo. Solo recordar que hace algunos años, cuando fue la crisis del Sename, los dineros suplementarios que se le dieron al Sename fueron 2.000 millones de pesos. O sea, imagínate lo que pudiéramos hacer con 5.000 al año, con 40.000 en varios años. Y vuelvo a insistir, dineros que después en muy pocas ocasiones vuelven al dinero fiscal. En 2016, la expresidenta Michelle Bachelet inyectó 2.500 millones extra para mejorar 11 centros de Sename. Con 43.300 se pudo haber renovado otras 17 residencias para los niños más vulnerados de Chile, o se pudo comprar 60 vehículos blindados de última generación para proteger a carabineros. Para hacerse una idea, solo en 2012 se pagaron mal casi 10.150 millones en sueldos, plata que supera el presupuesto total del 60% de los municipios de Chile. En estos informes de la Contraloría General de la República se detalla cómo las fuerzas uniformadas y de orden son las instituciones con más errores y pagos indebidos. Entre los sectores con más deuda también destacan las municipalidades y salud. Es muy preocupante esto porque son muchos recursos, es muy ingrato además. Este es un problema del Estado porque cada vez que hay un conflicto
un conflicto gremial, por así decirlo, en un servicio público. ¿Cómo se ha solucionado? Con una asignación, con un bono, con un reajuste, y eso ha generado que la escala única de sueldos tenga de todo menos de única. Parte del fraude se habría gestado desde el Comando de Apoyo a la Fuerza, CAF, entidad del Ejército que controla los dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. En el año 2015 estalla el escándalo de corrupción en el Ejército conocido como Milicogate. A la fecha, la jueza Romy Rutherford ha investigado a decenas de uniformados y exuniformados y en 2019 estimó que el fraude superaba los 6.000 millones de pesos. El Ejército encabeza la lista de las instituciones con más remuneraciones mal pagadas, con casi 11.000 millones de pesos en 9 años. Las causales que más se repiten son las remuneraciones indebidas y asignaciones que no corresponden. Dos cosas son las que a mí me llaman profundamente la atención. Primero, la permanencia en el tiempo de este tipo de malos pagos. O sea, uno entendería que si uno lo detecta hace ya mucho tiempo, estamos hablando casi una década, esto debiese haber ido en la disminución. Y lo segundo, que creo que es lo más grave y que se repite en otras áreas del Estado, es la incapacidad que tiene el Estado de cobrar cuando paga mal. Lo mismo pasa con las licencias médicas, lo mismo pasa con las horas extra. De hecho, los errores de pago en el Ejército no van a la baja. Pero lo que más preocupa a los expertos es que solo en 2012 los malos pagos superan los 8.941 millones de pesos, precisamente por errores en el pago de horas extra. No, por cierto que es preocupante, sobre todo por el tema del control. Insisto que aquí el problema que tenemos en la institucionalidad es que los sistemas preventivos no funcionan bien, no operan. Tanto desde el organismo que regula, fiscaliza, que es la Contraloría, por un tema de capacidad, y por otro lado el organismo que desde el Ministerio de Hacienda que fiscaliza o revisa o supervisa el proceso de ejecución de los recursos públicos, tampoco tiene herramientas preventivas, no los tiene. Estos informes solo contabilizan los sueldos que se pagan mal cuando los servicios o los funcionarios se autodenuncian para pedir al Contralor que condone sus deudas, es decir, para pedirle un perdonazo. Pero según el Observatorio Fiscal, ni la Contraloría ni el Ministerio de Hacienda, a cargo de cuidar la billetera de todos los chilenos, sabrían exactamente cuánto se está pagando mal, algo que preocupa a los expertos porque los sueldos son el 20% del presupuesto del Estado, algo así como 10 billones de pesos. Nosotros como institución, vuelvo a repetir, estamos dolidos, estamos avergonzados. Sentimiento del propio general director de Carabineros tras quedar al descubierto este escándalo al interior de la institución. 132 personas formalizadas y más de 35.000 millones de pesos malversados son las esquirlas del megafraude en Carabineros, más conocido como Pacogate, y que tuvo lugar entre los años 2006 y 2007. En esos años, el análisis estadístico de la Contraloría bien pudo dar luces del fraude, porque los imputados supieron aprovecharse de este poco control en el pago de remuneraciones. Imposible no detenerse en que el mecanismo del Pacogate fue precisamente pagar remuneraciones de manera incorrecta para que después fuesen devueltas a una cuenta paralela que no existía la capacidad de fiscalizar. Habiendo ya una institución que lo detectó, ¿es posible que haya otras que puedan estar repitiendo lo mismo sin que sepamos? En gran parte el megafraude de Carabineros no fue detectado a tiempo porque la Contraloría no tenía conocimiento que esa cuenta corriente existía. La pregunta es, ¿hoy día la Contraloría sabe? ¿Puede tener acceso libremente a las cuentas corrientes de las instituciones públicas? Y la respuesta es no. Pueden existir situaciones de manejos equivocados de dinero, pero también ese mismo estadio de una falta de control necesariamente va a terminar provocando que personas inescrupulosas se aprovechen de esa situación. Es decir, se detecta que hay fallas en el control del uso de los dineros y eso necesariamente produce como efecto esas fallas que posteriormente tengamos o fraudes o perjuicios importantes para el Estado. Carabineros es la segunda institución con más errores en el pago de sueldos y beneficios. Entre 2012 y 2020 pagó mal más de 7.400 millones por distintas causales. Estamos modernizando nuestros sistemas de información, tenemos segregación de funciones, ¿cierto?, en lo que es el pago de las remuneraciones y te puedo asegurar que lo que ocurrió en el fraude a través de las remuneraciones no ha vuelto a ocurrir.
En Carabineros la cifra tampoco va a la baja y el general dice que es muy difícil eliminar estos errores en una institución que tiene procesos de pago que son engorrosos. Solo en el año 2020 la deuda de Carabineros fue 4 veces más alta que la del Ejército, los que le siguen en el ranking, y la causal que más se repite, la asignación de casa que no corresponde. Pero cuando vino la Contraloría General de la República y determinó que había un requisito que faltaba, que era el acreditar que había un gasto de un inmueble particular y que ese requisito dentro de la normativa que teníamos nosotros como Carabineros no existía. Y de ahí surgió este reintegro o estas cifras que son bastante onerosas, como tú mencionas, como 16.000 millones. Pero te insisto, esa información también tú la recibiste de algún informe de autoría y que nosotros ya la habíamos mencionado. Eso significa que volvemos al proceso de transparencia. Carabineros explica que están trabajando con el sistema Sueldo Exacto para detectar los errores mes a mes. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no pudimos conocer cuánto de los 6.329 millones que debían restituirse en los últimos 10 años efectivamente volvieron. En el año 2012, de los más de 8.000 millones mal pagados en el Ejército, el excontralor Ramiro Mendoza les perdonó unos 4.700 porque, según él, los funcionarios no tuvieron responsabilidad en los desembolsos. Pero esta cifra anómala en horas extra no habría sido investigada. Al cierre de este reportaje, Mendoza aún no contestaba a nuestra solicitud de entrevista. Cuando yo llegué a la Contraloría se condonaba por defecto. Es decir, mínimo la condonación era 50%. Hoy día, y en realidad desde el 2016, solo es por lo que denominamos como razones humanitarias. ¿Qué quiere decir eso? Personas que están enfermas gravemente y que la ISAPRE o FONASA le ha rechazado la licencia médica. Esa es la única causal. Pedimos una entrevista con el Ejército, pero la institución nos envía un comunicado impidiendo un ejercicio propio del periodismo, como es hacer preguntas y contrapreguntas. En este documento dice que los pagos indebidos deben generar los correspondientes reintegros, que son validados y cargados según el sistema de remuneraciones CGU-INPR. Sobre la devolución de los 4.700 millones que suma su deuda, nos dicen que esa información la pidamos vía ley de transparencia. Según los expertos consultados por Chilevisión Noticias, eso solo dilata la entrega de los datos. Según el análisis estadístico del año 2020, la PDI y la Junji siguen a Carabineros y al Ejército en el ranking de los servicios públicos con más errores en el pago de sueldos. Más de 1.347 la PDI y 1.215 millones la Junji. Trabajamos de manera activa en el compromiso presidencial de construir más salas cuna y jardines infantiles para Chile. En 2014, la expresidenta Michelle Bachelet anuncia el plan Meta Presidencial. La idea es construir 1.200 nuevas salas de jardín para recibir a 34.000 niñas y niños en todo Chile. Pero hoy esa promesa incumplida luce así. Según la Contraloría, en 2020 existían más de 4.600 niños sin jardín solo en la región metropolitana por estas obras sin terminar. Solo en 2017, la Junji paga por error casi 530 millones de pesos, principalmente por concepto de ausencias injustificadas. Según el presupuesto del plan, con esa plata se pudo financiar un año completo de jardín para unas 264 niñas y niños. Durante el año 2017 se produce un evento de una movilización, motivo por el cual nosotros luego hacemos la recuperación de esos fondos una vez que las funcionarias acuden también a la Contraloría a solicitar condonación, rebaja o repactación en cuotas de esas deudas. Y respecto del total de la deuda desde el año 2017 a la fecha, está completamente cancelada. Pero de estas personas que recibieron mal o erróneamente el pago, según lo que dice la Contraloría, ¿no hay nadie que se haya ido en ese momento del Estado como para notificar al Consejo de Defensa? Sí. Entonces, ¿cómo se puede recuperar el 100% si hay gente que se fue? No, del 100% me estoy refiriendo a quienes permanecen en la institución o permanecieron durante el periodo en que la Contraloría nos indicó que nos correspondía hacer la recuperación de esos fondos.
La primera línea de control de los recursos públicos es siempre el servicio que los administra y la segunda debería ser la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda. Son varias las normas que lo señalan, como este instructivo para ejecutar la ley de presupuesto, en donde se pide a todos los entes públicos informar a DIPRES cada pago o ingreso que ocurre en el Estado. También existe un protocolo especial para reintegros por licencias médicas reducidas o rechazadas. Eso significa que la DIPRES tendría que monitorear si la Junji y el resto de las instituciones aludidas en este reportaje han devuelto los miles de millones que son de todos los chilenos. Junji dice estar al día con la deuda total, pero al cierre de este reportaje no respondía cuánto de los más de 862 millones fueron restituidos. La PDI nos envía un correo electrónico. Dicen que la institución no cree que pagar mal o en exceso las remuneraciones al personal se traduzca en el mal uso del presupuesto fiscal asignado, aunque ven necesario mantener una preocupación continua y reforzar los procesos de control interno para proteger los intereses del Estado. Esta institución tampoco nos permitió preguntar cuánto de los 1.085 millones que suma su deuda han sido devueltos. Si no fuese por el informe de Contraloría, no sabríamos nada, digamos. No sabríamos nada respecto de remuneraciones mal pagadas, reintegro de remuneraciones o devoluciones, como también se le conoce de manera más tradicional. No tendríamos cómo saberlo. Si estamos en el 2023 y todavía no está el del 2021 y el 2022, y teniendo en consideración que la posibilidad de cobrar prescribe, ¿no le parece que están llegando un poquito a placé con este informe? No, en absoluto, porque resulta que el 21 y el 22 ha operado sueldo exacto. Entonces, por ejemplo, aquí traje solo un pantallazo de un servicio y ahí ya este informe se le hizo llegar a la subsecretaría respectiva para que ellos arreglaran los problemas que tenían de pago de sueldo. Pero Sueldo Exacto no opera en todo el Estado y hasta hoy los informes de 2021 y 2022 aún no se publican. Condonar estas deudas es facultad exclusiva del Contralor. Lo primero es que el funcionario que busca el perdonazo lo justifique y en base a eso el Contralor decide. Pero esa decisión se puede apelar y para cuando todo termina, la posibilidad de cobrar puede estar prescrita. Además, se estima que en promedio un 15% de los deudores no siguen el Estado y los servicios no pueden descontar por planilla. Ahí solo queda que el Consejo de Defensa del Estado demande si no quieren pagar, pero en la práctica, a menos que se trate de cifras multimillonarias, eso no ocurre. La verdad es que tenemos hoy día un funcionario público, sobre todo los que son más de cargos de confianza, que entran y salen del Estado, que después hacerle valer la responsabilidad administrativa es casi imposible y que algunos actúan como impunidad viendo que el Estado es básicamente un botín. Pero si me pongo en el peor de los escenarios y ni aquí existe la contabilidad, ni en Hacienda existe la contabilidad de cuánta plata volvió, igual estamos hablando de un perjuicio importante para el Estado. No es así. O sea, nosotros sí sabemos cuánto tiene que volver. ¿Cuánto tiene que volver? Sí, exactamente. No cuánto volvió. Pero no es parte de su labor también fiscalizar que la orden que usted dio de no condonar cierto volumen de dinero se cumpla. Por supuesto, y lo hacemos. Pedimos informe de cuánto es el monto que fue recuperado, por así decirlo, desde el punto de vista de los descuentos que tienen que hacer. Ya. Pero no hay una contabilidad de cuánto volvió. No sabemos exactamente cuánto volvió ni aquí, ni sabemos. O sea, tendríamos que sumarlo por servicio, pero no puedo decirle si una cifra exacta, no puedo decirla. Contraloría es la única institución con responsabilidad sobre el presupuesto público que le dio una entrevista a Chilevisión Noticias. Al cierre de este reportaje, ni Hacienda ni DIPRES respondieron a nuestra solicitud. ¿Podemos estar calculando el presupuesto de la Nación en base a cifras equivocadas todos los años? No descarto que puedan haber errores de proyección. Si no tenemos información previa que nos diga dónde están haciendo agua los procesos de pago o remuneración, en qué tipo de asignación, en qué cálculo, qué sé yo, claro, tú vas a seguir extrapolando ese error hacia adelante, claro. Pero es preocupante que si ustedes, por ejemplo, han consultado a estas instituciones, que desconozcan la situación. No me parece válida una respuesta de ese tipo. Y cuando por una parte se requiere nuevas reformas de carácter tributario para aumentar la cantidad de dinero que el Estado tiene para cubrir esas necesidades sociales, junto con esas reformas, el Estado también tiene que tener una segunda reforma, una gran reforma del Estado en que tenga mejores sistemas de accountability, de gastar mejor su dinero.
no logramos saber cuánto de los más de 28.000 millones que debían ser reintegrados por parte de distintos servicios fueron devueltos. Tampoco sabemos cómo se hacen los cálculos para una ley de presupuesto, incluso para una reforma tributaria, sin tener claridad sobre la real magnitud de estas remuneraciones mal pagadas en el Estado, que cabe reiterar, son un 20% del presupuesto total de la nación.